Hola a todos amantes del drama y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos espectadores? Yo como siempre estoy súper emocionado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, es asterisco explosivo asterisco con todas las letras. De esos que te dejan con el corazón latiendo a mil, la mandíbula desencajada y la mente en ebullición. Ya saben, esos momentos de la vida, en la televisión, en las series que te agarran del cuello y no te sueltan hasta que la última escena se desvanece en la pantalla. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de eso. Vamos a adentrarnos en un torbellino de emociones, secretos y chismes. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande y Kerem, discusión explosiva y reacción inesperada. Para los que aún no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resonaron en cada rincón del planeta hace unos años. Son los protagonistas de Asterisco Love is in the Air Asterisco, esa serie turca que, como un huracán, arrasó con todo a su paso. Una serie que, por cierto, me enganchó a mí también, y no me avergüenzo en absoluto de confesarlo. ¿Y cómo no engancharse? La historia, la ambientación, los personajes, pero sobre todo, la química entre Hande y Kerem. Era de otro planeta. La pantalla vibraba con cada mirada, cada roce, cada palabra que intercambiaban. Era como si estuvieran hipnotizados el uno por el otro. Y claro, la vida, esa gran imitadora del arte, pareció querer copiar el guión. Lo que veíamos en pantalla, ese amor, esa conexión, se trasladó, o al menos eso creíamos, a la vida real. La prensa se volvió loca, las redes sociales ardían y los fans enloquecieron con la idea de que Eda y Serkan, fuera del set, también estaban enamorados. Hoy vamos a desentrañar un misterio que durante un tiempo fue el centro de todas las miradas, una discusión que, según los rumores, las fuentes y la atmósfera que se respiraba en la época, fue intensa. Pero lo más impactante, lo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos, fue la reacción posterior de ambos. Vamos a sumergirnos en las profundidades de lo que pudo haber pasado, que se dijo, que se sintió y sobre todo, cómo esto impactó en la relación entre Hande y Kerem. ¿Fue amor? ¿Fue odio? ¿Fue simple profesionalismo? Hoy vamos a averiguarlo. Así que si son fans de Asterisco Love is in the Air Asterisco, si aman el drama, si les encanta el chisme, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para un viaje por la turbulenta historia de Hande y Kerem, por los secretos de la farándula turca y por los altibajos de la fama. Y antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido y a descubrir juntos los secretos de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense porque el drama está por comenzar. Para entender el contexto de la discusión, es crucial retroceder en el tiempo, a la época dorada de Asterisco Love is in the Air Asterisco. La serie en ese momento era un fenómeno mundial. La fama de Hande y Kerem se disparaba día tras día. Los titulares de las revistas, las publicaciones en redes sociales, los foros de fans, todo giraba en torno a ellos. Eran la pareja del momento, la pareja soñada. Y como siempre sucede en estos casos, la gente quería saber si lo que veía en pantalla era real. Si el amor entre Eda y Serkan era también un amor fuera del set, si la magia que irradiaban era algo más que un buen guión y una excelente actuación. La expectación era máxima. Cada gesto, cada mirada, cada foto que compartían Hande y Kerem era analizada al detalle. La prensa sensacionalista no descansaba, buscando la confirmación de lo que todos anhelaban, un romance real entre las estrellas de la serie. Y en medio de toda esta vorágine, de la presión mediática, de las expectativas de los fans, es donde entra en juego la famosa discusión explosiva. Los detalles, lamentablemente, son difusos. No hubo un comunicado oficial, ni una conferencia de prensa, ni nada que confirmara los rumores. Pero la información, como suele suceder en estos casos, se filtró. Rumores, comentarios en foros de fans, testimonios anónimos, todos apuntaban a un incidente en el set, durante el rodaje de la serie. Se decía que la discusión había sido en un momento de descanso, en medio de la ajetreada producción, y que el ambiente se había caldeado de una manera inusual, casi palpable. ¿Qué desató la chispa? ¿Qué provocó la furia? Las versiones varían, como era de esperar. Algunas fuentes hablan de celos, de desavenencias creativas, de tensiones acumuladas durante meses de trabajo.
Otros rumores apuntan a discusiones sobre el futuro de la serie, sobre la dirección que estaba tomando la historia, sobre la presión que sentían por mantener la imagen de pareja perfecta. Algunos incluso sugieren que la discusión se originó por asuntos personales, por problemas en la relación que se rumoreaba existía entre ambos. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que encendió la mecha. Pero lo que sí parece ser un hecho es que la discusión fue intensa, acalorada. Se habla de gritos, de reproches, de palabras que hirieron. Se dice que el ambiente en el set se volvió tenso, irrespirable. Imaginen la escena, cientos de personas trabajando, cámaras rodando, focos encendidos, y de repente ¡boom! Una discusión que paraliza todo, que congela el ambiente y que pone a prueba la profesionalidad de todos los presentes. Una de las versiones más comentadas, y que circuló con fuerza en foros y redes sociales, es que la discusión estuvo relacionada con el futuro de la relación entre Andy y Kerem. La presión mediática, los rumores, las expectativas de los fans, todo eso, se cree, pudo haber influido en la situación. Dos personas en el centro de la atención pública, con una supuesta relación que alimentaba los sueños de millones, cualquier pequeño roce, cualquier desacuerdo, podía convertirse en un volcán en erupción, en una bomba de tiempo a punto de explotar. La idea de que estaban fingiendo para mantener la imagen perfecta, para seguir cosechando el éxito, también ganó fuerza. La idea de que estaban atrapados en una red de mentiras, de apariencias, de un guión que ya no controlaban. El precio de la fama, a veces, es muy alto. Y la discusión podría haber sido una liberación, un estallido de frustración, un momento de sinceridad en medio de tanta falsedad. También se especuló con la posibilidad de que la discusión estuviera relacionada con el trato que recibían en el set, con las condiciones de trabajo, con las decisiones de los guionistas y productores. Los actores, al fin y al cabo, son personas con opiniones, con ideas, con ambiciones, y no siempre es fácil conciliar esas ideas con las decisiones de los que están al mando. Las diferencias creativas, los desacuerdos sobre el rumbo de la serie, podrían haber sido un detonante. La tensión acumulada, la frustración por no poder expresar sus verdaderas opiniones, podrían haber salido a la luz en ese acalorado momento. Sea cual sea la causa, lo importante es que la discusión existió. Las fuentes, aunque difusas, coinciden en señalar que el ambiente en el set se volvió irrespirable, que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los testigos de la época hablan de un silencio sepulcral, de miradas incómodas, de un distanciamiento palpable entre Andy y Kerem. Y esto, obviamente, tuvo un impacto en el rodaje. Algunos testimonios afirman que el trabajo se volvió más difícil, que la química entre los protagonistas se vio afectada, y que las escenas románticas, que eran el sello distintivo de la serie, se volvieron más frías, menos apasionadas. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente nos dejó a todos con la boca abierta, lo que marcó un antes y un después en la historia de Love is in the Air fue la reacción. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos demuestra la complejidad del ser humano y la fuerza del profesionalismo. Después de la discusión, y a pesar de la palpable tensión en el set, Andy y Kerem, según la mayoría de los testimonios, decidieron seguir adelante. ¿Cómo? ¿Por qué? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo pudieron, después de un enfrentamiento tan intenso, volver a interpretar escenas románticas? ¿Cómo pudieron mantener la imagen de pareja enamorada? La respuesta es un enigma. Algunas fuentes aseguran que a pesar de todo, ambos eran muy profesionales y que sabían que tenían que seguir trabajando juntos por el bien de la serie. La serie era un éxito y cualquier drama personal no podía, de ninguna manera, poner en peligro el trabajo de cientos de personas. La profesionalidad, en este caso, habría prevalecido sobre las emociones. Otros sugieren que existía un acuerdo, un pacto tácito, para mantener la imagen de pareja perfecta ante el público. Un contrato quizás que obligaba a ambos a mantener las apariencias, a fingir, a sonreír ante las cámaras. El dinero, la fama, la reputación, todo estaba en juego. Y la imagen en el mundo del espectáculo es lo que cuenta. Y algunos más románticos creen que a pesar de la discusión, aún existía un vínculo, una conexión, que les impedía romper por completo. Un sentimiento que, aunque herido, aún latía en sus corazones. La química, la complicidad que había surgido durante meses de rodaje, podría haber sido demasiado fuerte para ser ignorada. La profesionalidad, en este caso, se habría combinado con los sentimientos.
Lo cierto es que después de la discusión, Ande y Kerem continuaron trabajando juntos, rodando escenas románticas, apareciendo en eventos públicos, y manteniendo esa imagen de pareja enamorada que tanto éxito les había dado. Fue una actuación magistral. ¿Fue un acto de profesionalismo impecable? ¿O fue una combinación de ambas cosas? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que quizás nunca obtenga una respuesta definitiva. La reacción de Ande en general fue bastante estoica, un muro de contención. Parecía decidida a mantener las apariencias, a no dejar que la discusión afectara su trabajo ni su vida personal. Se mostró profesional, amable con los fans, y siempre mantuvo una imagen impecable en las redes sociales. Una sonrisa perfecta, un vestido impecable, una pose estudiada. Ande se convirtió en la maestra de la contención. A veces, cuando miramos sus entrevistas y sus publicaciones de la época, podemos vislumbrar alguna pista, algún gesto que sugiera lo que realmente sentía. Pero en general, Ande fue un misterio, un enigma. Kerem, por otro lado, parecía un poco más errático, un poco más vulnerable. A veces mostraba signos de cansancio, de frustración. En algunas entrevistas parecía un poco distante, un poco menos efusivo que antes. En otras intentaba mantener la misma energía, la misma alegría, pero se notaba la tensión. Era como si estuviera luchando contra sus propios demonios, contra sus propios sentimientos. Al igual que Ande mantuvo la imagen de profesionalismo y de afecto hacia su compañera, pero se notaba la diferencia. Era como si ambos estuvieran actuando un papel, como si estuvieran interpretando un guión que ya no controlaban. La verdadera pregunta, la que nos atormenta a todos, es ¿cómo se sintieron en ese momento? ¿Cómo vivieron ese momento tan tenso? ¿Qué pensaron el uno del otro después de la discusión? Esas son preguntas que solo ellos pueden responder. Y lamentablemente es muy probable que nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí podemos hacer como buenos observadores y amantes del drama, es analizar su comportamiento, sus declaraciones, sus gestos, e intentar inferir lo que pudo haber pasado por sus mentes. ¿Hubo resentimiento? ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hubo quizás un poco de amor, un poco de cariño, a pesar de todo? Después de la serie, la relación entre Ande y Kerem siguió siendo objeto de especulaciones y de un sinfín de rumores. ¿Continuaron juntos? ¿Rompieron por completo? ¿Se reconciliaron en secreto? La verdad, una vez más, es incierta, es esquiva. Se rumoreó que mantuvieron una relación, que se veían a escondidas, que intentaron darle una oportunidad al amor. Pero nunca hubo una confirmación oficial, nunca hubo una foto que lo probara, nunca hubo una declaración que lo confirmara. Se les vio juntos en algunas ocasiones, en eventos, en fiestas, pero siempre manteniendo las distancias, siempre con la discreción que los caracterizaba. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con la prensa, con los fans, con el mundo entero. Y la intriga, por supuesto, no hacía más que aumentar. Lo que sí es cierto y es un hecho innegable es que eventualmente cada uno tomó su propio camino. Ande comenzó una relación con otra persona, y Kerem también rehizo su vida sentimental, encontró el amor en otra mujer. El tiempo, como siempre, lo cura todo. Y aunque a día de hoy ambos han rehecho sus vidas, la serie Love is in the air y sobre todo, la discusión explosiva y la reacción inesperada, siempre quedarán en la memoria colectiva como un capítulo importante en sus carreras y en sus vidas. Un capítulo lleno de drama, de pasión, de secretos y de una pizca de misterio. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Bueno, creo que hay varias. Primero, que el mundo del espectáculo es un mundo complejo, un laberinto lleno de presiones, de expectativas, de luces y sombras. Segundo, que el amor, la amistad y las relaciones personales no siempre son lo que parecen, que a veces la realidad es mucho más complicada que la ficción. Tercero, que la profesionalidad y la madurez son fundamentales para afrontar situaciones difíciles, para salir adelante, para mantener la cabeza alta. Y cuarto, que los secretos a veces son inevitables, pero siempre terminan saliendo a la luz. Así que en resumen hemos analizado la discusión explosiva entre Ande y Kerem durante el rodaje de Love is in the air explorado las posibles causas y profundizado en la reacción inesperada de ambos. Hemos visto cómo a pesar de las tensiones, ambos continuaron trabajando juntos, manteniendo la imagen de pareja perfecta.
Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos sacar de esta historia, sobre la fragilidad de la fama, sobre el poder del amor y sobre la importancia de la verdad. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, entretenido y por supuesto lleno de drama. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue todo una actuación, un montaje para mantener el éxito de la serie? ¿O creen que realmente hubo algo más, una conexión genuina que por alguna razón no pudo prosperar? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes sobre este fascinante tema. Y antes de irme, no olviden darle asterisco me gusta asterisco al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir investigando sobre los secretos de las series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis vídeos y por apoyarme. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.